Arruiné el cumpleaños de mi nuera al decir lo que realmente pensaba de ella frente a todos, pero nadie quiere escuchar mi versión. El ambiente en la casa estaba cargado desde antes de que llegaran los invitados, y yo lo sentí en el estómago como una advertencia que decidí ignorar. Habíamos pasado toda la mañana decorando el comedor con globos pastel y una pancarta improvisada que decía feliz cumpleaños. Era el cumpleaños número 30 de mi nuera, y aunque todos fingían entusiasmo, yo sabía que ese día iba a ser complicado. Me llamo Adriana y soy la madre de Mateo. Nunca imaginé que, al verlo crecer, enamorarse y formar su propia familia, terminaría convertida en la suegra problemática de la historia. No porque yo lo buscara, sino porque, desde el primer día, su esposa y yo chocamos de una forma que nadie quiso reconocer en voz alta. Ella se llama Valeria. Es carismática, encantadora frente a los demás y muy consciente de cómo la perciben. Desde fuera, es la nuera perfecta, siempre sonriente, siempre educada, siempre con una respuesta ingeniosa. Pero detrás de esa imagen, yo he visto cosas que me inquietan desde hace años, y que he guardado en silencio más tiempo del que debí. El cumpleaños se celebraba en nuestra casa porque ellos viven en un departamento pequeño y Valeria insistió en que aquí había más espacio y mejor ambiente. Yo acepté, aunque sabía que eso significaba pasar todo el día fingiendo que no había tensiones. Preparé la comida, ayudé con los postres y hasta compré el regalo que Mateo me pidió que eligiera para que no hubiera problemas. Cuando llegaron los invitados, familiares, amigos, compañeros de trabajo, la casa se llenó de risas y copas levantadas. Valeria se movía entre todos como si fuera la anfitriona, agradeciendo cumplidos, abrazando gente y recibiendo halagos por la decoración que, en realidad, había hecho yo. No me molestó no recibir crédito. Ya estaba acostumbrada. El problema comenzó cuando llegó el momento de los discursos improvisados. Uno de los amigos de Valeria levantó su copa y dijo lo maravillosa que era, lo afortunado que era Mateo y lo inspiradora que resultaba como persona. Todos aplaudieron. Luego, alguien más agregó que Valeria había cambiado la vida de mi hijo para bien. Ahí sentí como algo se quebraba dentro de mí. Porque yo había visto a Mateo llegar agotado, frustrado y silencioso demasiadas veces. Había escuchado cómo se culpaba por discusiones que no entendía. Había notado cómo dejó de visitar a su familia con la misma frecuencia, cómo empezó a pedir permiso incluso para cosas mínimas. Y nadie parecía verlo, o peor aún, nadie quería verlo. Cuando me pasaron la palabra, no estaba planeado que hablara. Pero alguien dijo, Adriana, tú debes estar orgullosa de la mujer que eligió tu hijo. Y todos me miraron, esperando una respuesta dulce y diplomática. Respiré hondo. Sonreí. Y cometí el error que cambiaría todo. Dije que sí, que estaba orgullosa de mi hijo, pero que no siempre había estado de acuerdo con la dinámica de su matrimonio. El silencio cayó de inmediato. Valeria me miró, todavía sonriendo, como si pensara que estaba bromeando. Continué, sin medir del todo mis palabras. Dije que Valeria era una persona encantadora en público, pero que en privado solía ser controladora. Que muchas veces minimizaba los sentimientos de Mateo. Que yo había visto cómo él se esforzaba por complacerla mientras ella siempre parecía querer un poco más. Alguien tosió. Otro dejó su copa en la mesa. Mateo me miraba con los ojos muy abiertos, como pidiéndome que me detuviera. Pero no lo hice. Agregué que no me parecía justo que todo el mundo la alabara sin conocer la otra cara de la moneda. Que yo no estaba diciendo que fuera una mala persona, pero sí alguien que necesitaba mirarse a sí misma y reconocer que el amor no debería sentirse como una deuda constante. Valeria dejó de sonreír. Se levantó lentamente de su asiento y me preguntó, con voz firme pero temblorosa, ¿por qué había elegido su cumpleaños para decir algo así? No supe qué responder. La verdad era que no lo había elegido conscientemente. Simplemente, las palabras habían estado acumulándose durante años y encontraron salida en el peor momento posible. Mateo intervino, pidiéndome que me disculpara. Dijo que no era el lugar ni la forma. Yo quise explicar que no estaba atacándola, que solo estaba diciendo lo que nadie más se atrevía a decir. Pero ya nadie escuchaba. Valeria salió de la habitación llorando. Sus amigos la siguieron. Algunos familiares me miraban con reproche abierto. Otros evitaban mi mirada. En cuestión de minutos, la fiesta se había terminado. Esa noche, Mateo me dijo que había arruinado uno de los días más importantes para su esposa. Que la había humillado frente a todos. Que, aunque tal vez tuviera algunas razones, había cruzado un límite imperdonable. Intenté explicarle mi versión. Le recordé las veces que lo vi triste. Las discusiones que escuché a través de la pared,
Las llamadas nocturnas en las que me decía que sentía que nunca hacía lo suficiente. Pero él solo me respondió que eso era asunto suyo y de su esposa, no mío. Desde entonces, el silencio ha sido constante. Valeria no volvió a esta casa. Mateo me llama menos. Cuando lo hace, es distante, cuidadoso, como si tuviera miedo de decir algo de más. El resto de la familia ya decidió quién es la villana de la historia, y claramente soy yo. Nadie me pregunta por qué dije lo que dije. Nadie quiere saber qué vi durante años. Solo recuerdan que arruiné el cumpleaños. He tenido mucho tiempo para pensar si me equivoqué. Y sí, lo hice. Me equivoqué en la forma, en el momento y en no haber hablado antes, en privado, con calma. Pero no me equivoqué en preocuparme por mi hijo. No me equivoqué en sentir que algo no estaba bien. Lo más doloroso no es que me hayan apartado, sino que mi versión no importe. Que todo se reduzca a una escena incómoda sin contexto. Que mis palabras se usen como prueba de que soy una suegra entrometida y amarga, cuando en realidad soy una madre que habló demasiado tarde. Si pudiera volver atrás, elegiría otro día, otro lugar, otra manera. Pero no puedo. Solo me queda aceptar que, a veces, decir la verdad no te convierte en la heroína de la historia, sino en la persona que todos prefieren olvidar. Y aún así, sigo creyendo que el silencio también puede hacer daño. Aunque nadie quiere escuchar mi versión. Actualización. Han pasado casi 4 meses desde el cumpleaños que cambió la forma en la que mi familia me mira, y aunque al principio pensé que el silencio sería temporal, hoy entiendo que fue solo el inicio de algo mucho más profundo. Algo que, de cierta forma, estaba destinado a salir a la luz tarde o temprano. Los primeros días después de la fiesta fueron brutales. El teléfono dejó de sonar. Los mensajes familiares en el grupo se volvieron incómodamente formales, cuando no inexistentes. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie quiso saber si me arrepentía, si estaba triste, si había pasado noches enteras repasando cada palabra que dije frente a esa mesa llena de gente. Porque sí, las pasé. No hay noche en la que no me pregunte si elegí el peor momento posible para decir algo que llevaba años acumulando. No hay día en el que no me cuestione si, por querer proteger a mi hijo, terminé empujándolo más lejos. Aún así, algo dentro de mí seguía diciendo que el problema no había empezado ese día, solo se hizo visible. Mateo dejó de visitarme por completo durante casi 2 meses. Cuando finalmente aceptó verme, fue porque yo se lo pedí directamente, sin rodeos. Quedamos en una cafetería neutral, lejos de mi casa y, por supuesto, lejos de la suya. Llegó serio, con ojeras marcadas y una actitud que me dolió más que cualquier grito. Estaba cansado de mí. Me dijo que Valeria no dormía bien desde el cumpleaños. Que había dejado de asistir a reuniones sociales por vergüenza. Que sentía que todos la miraban con lástima o sospecha. Según él, yo había sembrado dudas donde antes había admiración. Lo escuché sin interrumpirlo. No me defendí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que ese no era el momento. Cuando terminó, me preguntó si tenía algo que agregar. Y fue entonces cuando le pregunté algo simple. ¿Y eres feliz? No respondió de inmediato. Ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Mateo me dijo que amaba a su esposa, que no estaba considerando separarse, que no todo era tan oscuro como yo lo pinté. Pero también admitió que se sentía agotado. Que había aprendido a callarse para evitar conflictos. Que muchas veces sentía que tenía que elegir entre su familia y su matrimonio, y que siempre perdía algo en el proceso. No celebré esas palabras. No sentí satisfacción. Sentí tristeza. Le dije que mi error no fue pensar lo que pensaba, sino no haber hablado antes, con él, a solas, sin testigos. Que no esperaba que tomara decisiones drásticas, pero sí que se escuchara a sí mismo. Me fui de esa cafetería con la sensación de haber dicho demasiado, y a la vez, no lo suficiente. Durante las semanas siguientes, algo empezó a cambiar, aunque nadie lo dijo en voz alta. Valeria comenzó a enviar mensajes largos en el grupo familiar. Explicaciones. Justificaciones. Historias cuidadosamente redactadas donde ella era la víctima de una suegra que siempre la odió. Personas que nunca me habían preguntado mi versión comenzaron a repetir su narrativa como si fuera un hecho probado. Lo curioso es que, en ese intento por limpiar su imagen, empezó a mostrar una faceta que muchos no habían visto antes. Respuestas pasivo-agresivas. Comentarios hirientes disfrazados de humor. Exigencias emocionales que, sin darse cuenta, dejaban ver exactamente aquello que yo había señalado, solo que ahora estaba escrito.
Algunos familiares comenzaron a notar la contradicción. Una tarde, recibí una llamada inesperada de mi cuñada. Me dijo que no sabía cómo decirlo sin parecer traidora, pero que algo de lo que yo había dicho ese día le había resonado. Que había visto a Mateo cambiar en los últimos años. Que tal vez no había sido justo callarme sin escucharme. No fue una disculpa. Pero fue un inicio. La verdadera sacudida llegó un mes después. Mateo apareció en mi puerta sin avisar. No traía maletas, pero sí una expresión que reconocí de inmediato, la de alguien que había llegado a su límite. Me pidió pasar. Se sentó en la mesa donde meses atrás se había celebrado el cumpleaños. Ironías de la vida. Me contó que había empezado a ir a terapia individual, a escondidas. Que necesitaba un espacio donde hablar sin sentirse juzgado. En una de esas sesiones, el terapeuta le preguntó cuándo había sido la última vez que había puesto un límite sin sentirse culpable. No supo responder. Esa pregunta lo acompañó durante semanas, hasta que una discusión aparentemente trivial con Valeria terminó explotando. Él intentó expresar cómo se sentía, sin acusarla, sin levantar la voz. Ella respondió minimizando todo, diciéndole que exageraba, que se estaba dejando influenciar por mí. Ahí algo se rompió. Mateo le dijo que no todo giraba en torno a ella. Que necesitaba espacio para sentirse él mismo. Que el problema no era su madre, era la forma en que cualquier crítica se convertía en una amenaza. Según me contó, Valeria reaccionó como nunca antes. Lloró, gritó, dijo que todos estaban en su contra. Que yo había logrado lo que siempre quise. Que ella no se sentía segura en una familia donde alguien podía hablar así de ella. Y se fue a casa de una amiga. No me llamó para celebrarlo. No me llamó para decir tenías razón. Me llamó porque estaba confundido, dolido y asustado de lo que vendría después. Le dije lo único que podía decirle, que tomara decisiones pensando en su bienestar, no en complacer a otros. Desde entonces, las cosas están en un limbo extraño. Valeria y Mateo siguen juntos, pero algo cambió. Hay conversaciones incómodas. Límites nuevos. Silencios que ya no se ignoran. Ella dejó de hablar de mí por completo, como si nombrarme fuera a admitir que mi voz tuvo impacto. Algunos familiares se han acercado con cautela. Otros siguen viéndome como la responsable de todo. Ya no intento convencerlos. Aprendí que no todos quieren escuchar la verdad, solo la versión que les resulta más cómoda. ¿Me arrepiento de haber hablado ese día? Sí, del momento. No, del fondo. Entendí que callar por años tampoco fue una virtud. Que el silencio prolongado no protege, solo aplaza el conflicto. Y que, a veces, decir lo que incomoda te deja sola, pero también te libera. No sé cómo terminará la historia de mi hijo y su matrimonio. No sé si algún día Valeria y yo podremos sentarnos a hablar sin resentimientos. Lo único que sé es que ya no me avergüenzo de preocuparme. De ver cosas que otros prefirieron ignorar. Tal vez para muchos siempre seré la suegra que arruinó un cumpleaños. Pero para mí, fui una madre que habló demasiado tarde, y aprendió que incluso los errores pueden abrir grietas por donde entra la verdad. Aunque no todos quieran admitirlo.